historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Imaginemos por un momento abrir un archivo de alto secreto de la CIA y de repente encontrar clasificado ahí entre planos súper aburridos de submarinos nucleares o recuentos de misiles balísticos, un informe médico bastante bizarro. Bastante, sí. Un informe que rompe todos los esquemas, claro. Exacto. Un documento que detalla cómo 23 soldados soviéticos han sido convertidos, pero literalmente, en piedra caliza. O sea, hoy, desde luego, no vamos a hablar de la típica Guerra Fría convencional. Ya, es que normalmente cuando analizamos inteligencia militar de esa época, pues esperas una precisión absoluta, ¿sabes? Claro, lo típico de apuntar a un mapa y decir, aquí está el enemigo. Totalmente. Es una lógica muy binaria, muy de lo que se puede medir, lo que se puede contar y lo que se puede bombardear. A las agencias de espionaje, les encanta que las cosas sean tangibles y ponerlas en hojas de cálculo ordenaditas. Les das seguridad. Ya, pero luego entras en los archivos desclasificados de los últimos días de la Unión Soviética y de repente esa brújula de la lógica militar, empieza a dar vueltas sin control. Se vuelve loca, sí. Nos encontramos ante un panorama de inteligencia que es francamente un terreno pantanoso. Y alucinante, la verdad. Así que para la mente curiosa que nos acompaña en esta inmersión, el objetivo de nuestro viaje de hoy es ir directamente a esos últimos compases de la URSS. Concretamente, entre 1989 y 1991, eso es, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes desclasificadas y recortes de prensa que son una auténtica locura. Hablamos de reportes del diario Ternopil de Chirny, artículos del Canadian Weekly World News, despachos oficiales de la mismísima agencia TASS soviética. Que eso ya son palabras mayores, ¿eh? Ostras, claro. Y la joya de la corona, que es un expediente de 250 páginas de la KGB que acabó, fíjate por dónde, en manos de la CIA estadounidense. Y creo que aquí es fundamental establecer nuestra postura desde este primer minuto, porque el material es explosivo. Sí, hay que dejarlo claro. El objetivo de este espacio no es ni validar ni desmentir la existencia de vida extraterrestre. No estamos aquí para convencer a nadie de que los platillos volantes son reales. Nuestra labor es analizar rigurosamente lo que afirman estos informes históricos y periodísticos. Exactamente. Mantener una visión súper crítica. Eso es, nos vamos a centrar en cómo las instituciones gubernamentales más herméticas del planeta, porque la KGB lo era, reaccionaron ante testimonios que desafiaban las leyes de la física. Así que si alguien entre quienes nos escuchan piensa que esta va a ser la típica historia de, no sé, luces borrosas en el cielo nocturno, pues que se prepare, porque los detalles de estos archivos le pondrían los pelos de punta a cualquier director de inteligencia. Ya te digo. Vamos a hablar desde robots asistentes con botones mecánicos en el pecho hasta armas que básicamente pausan la realidad. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. Empecemos por establecer la primera escena. Venga, vamos al 89. Retrocedemos al 27 de septiembre de 1989. Estamos en la ciudad de Voronezh, en plena Unión Soviética. Son más o menos las 6:30 de la tarde. Un parque público, un entorno superurbano. O sea, nada de lugares remotos. Nada. Decenas de niños jugando al fútbol, adultos paseando después de salir de trabajar. Y de repente, según las fuentes, aparece una bola roja en el cielo. Y fíjate en el contexto de esto, porque es clave. No es el típico relato del testigo solitario en una carretera comarcal a las 3 de la mañana. Claro que suele ser lo habitual en estos casos. Exacto. Esto ocurre a plena luz del día, frente a una multitud de civiles en medio de una ciudad industrial. Es un espectáculo público en toda regla. Esa esfera roja, según los testimonios y los dibujos que hay en los documentos, empieza a transformarse en un objeto con forma elíptica
y termina aterrizando justo ahí, aplastando la hierba del parque. En medio de todo el mundo. Sí, sí. Y de la nave descienden 3 entidades. Y ojo a este detalle, porque no estamos hablando de los clásicos hombrecillos grises bajitos. Para nada. La descripción es brutal. Las fuentes describen a gigantes de casi 3 metros de altura. Gigantes que además tienen 3 ojos cada uno. ¿3 ojos? 3 ojos, sí. Y las fuentes incluyen dibujos reales de los niños que presenciaron esto. Es fascinante ver cómo retratan a estos seres. Les dibujan cuerpos de aspecto muy robótico, casi como si llevaran una coraza, ¿sabes? Sí, como trajes pesados. Eso, y se desplazan como movimientos súper mecánicos, muy rígidos. Además, llevan unos trajes que muestran un símbolo clarísimo en el cinturón. Un símbolo que es idéntico a la letra cirílica C, o bueno, lo que podríamos ver nosotros como una H estilizada. Pues lo fascinante de esto es que los bocetos son una parte crucial de la documentación sociológica del caso. En esas ilustraciones de los críos, los 3 ojos suelen aparecer alineados en horizontal. Qué grima, la verdad. Ya en una cabeza bastante pequeña en proporción al resto de ese cuerpo mecánico enorme. Pero, a ver, hay un elemento en particular dentro de sus dibujos que añade una capa de rareza brutal a todo el evento. Algo que rompe totalmente con cualquier arquetipo moderno de ciencia ficción. Ah, el robot, el famoso autómata. Así es. Es que las entidades estas de 3 metros no bajaron solas a dar un paseo. Iban acompañadas de un pequeño autómata que parecía actuar como su asistente personal, digamos. Madre mía. Las ilustraciones lo muestran con un cuerpo muy cuadrado, casi rectangular, y de una estatura muchísimo más baja que los gigantes. Sí, como una cajita con patas. Exacto. Unas extremidades súper simples, casi como tubos. Y lo más llamativo, lo que de verdad desconcierta a cualquier analista moderno, es que en lo que sería el pecho, tiene dibujadas 2 filas de botones o paneles físicos. Botones físicos. Botones analógicos de toda la vida. Una estructura básica y completamente mecánica. A ver, tengo que plantear una analogía aquí porque la imagen es francamente surrealista. O sea, todo este escenario me recuerda a un equipo de topógrafos que bajan de una furgoneta para hacer un trabajo en una carretera. Sí, tal cual. Tienes a los trabajadores, grandes y fuertes, y luego sacan su pequeño equipo de medición. Pero, a ver, te lanzo una pregunta porque hay algo que me rompe la cabeza. Dime, Mime. ¿No resulta un poco paradójico que una civilización supuestamente capaz de desarrollar tecnología para cruzar el cosmos, o bueno, al menos para penetrar el espacio aéreo soviético sin que salten los radares, dependa de un robot que parece sacado de una peli de serie B de los años 50? Es que es muy chocante. Es que un asistente de hojalata con botones físicos parece un juguete de cuerda. Pues es una observación excelente. Y lo fascinante de esto es que esa aparente paradoja tecnológica es precisamente lo que le da cierta pátina de autenticidad al relato. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque refuerza la percepción unánime de los testigos de que estaban ante una expedición de naturaleza puramente biónica o industrial. A ver, no describen tecnología incomprensible hecha de luz pura o campos de energía holográficos. Claro, no es algo súper etéreo. Exacto. Describen formas mecánicas, botones, movimientos rígidos. Hay 2 formas de analizar esto desde la inteligencia. O bien, esa es la forma en que la mente humana del 89, en plena Unión Soviética, procesó visualmente una interfaz tecnológica que no podía entender. Adaptándola a lo que conocían, claro, a su léxico visual de botones y máquinas. Eso es. O bien, y esto es más inquietante, realmente era una sonda exploratoria de fuerza bruta, diseñada puramente para trabajo pesado. ¡Ostras! Y además, hay que recordar que todo esto fue respaldado por la maquinaria estatal. La Agencia Oficial de Noticias Soviética, la TASS, confirmó el evento públicamente. Sí, publicaron el teletipo. Pero a ver, ¿por qué el aparato de propaganda soviético iba a dar luz verde a una noticia sobre gigantes de 3 metros con robots? Ese es el gran misterio geopolítico de Voronezh. Algunos analistas sugieren que en el 89, con la URSS resquebrajándose por todos lados y la economía colapsando, pues el gobierno permitió que esta historia proliferara como una enorme distracción de masas. En plan, mirad al cielo para no mirar las estanterías vacías del supermercado. Exactamente. Pan y circo, pero con ovnis. Pero otros dentro de la comunidad de inteligencia apuntan a algo bastante más oscuro. ¿El qué? Que quizás el Estado soviético estaba tan desconcertado y tan superado por la magnitud pública del evento que simplemente no pudieron encubrirlo a tiempo. Y optaron por publicarlo ellos mismos para intentar controlar la narrativa. Madre mía.
Y ojo, que el contacto en ese parque no se quedó en una simple anécdota visual de ver bajar a unos seres. Pasamos de la mera observación a la interacción directa. Aquí es donde la cosa se tensa. Totalmente. Y aquí, fíjate, es donde se pone realmente interesante. Entre los presentes hay un joven de 16 años. Imaginemos la escena. Tienes delante a gigantes de 3 metros con 3 ojos y a un robot topógrafo con botones en el pecho. Para morirse del susto, vamos. Pues claro, el chaval, presa del pánico más absoluto, empieza a gritar a pleno pulmón al ver que estas entidades se acercan. Una reacción humana de autodefensa súper básica. O sea, el instinto de lucha o huida, pero paralizado por el terror puro. Totalmente comprensible, yo hubiera hecho lo mismo. Pero la respuesta de las entidades es lo que rompe todos los esquemas de la ufología clásica. Uno de los seres, al escuchar los gritos ensordecedores del chico, saca una especie de tubo. Un cilindro, ¿sí? Un tubo de unos 50 centímetros de longitud. Apunta este artefacto hacia el adolescente y, en una fracción de segundo, el chico desaparece. Se esfuma. Se desvanece en el aire. Simplemente deja de estar ahí. Y no vuelve a reaparecer hasta que la nave finalmente despega y abandona la zona minutos después. Es una locura. Y el chico vuelve completamente ileso, de pie, exactamente en el mismo sitio. O sea, es como si le dieran al botón de pausa de la realidad. A diferencia de las historias típicas donde abducen a alguien y se lo llevan a la nave para hacer experimentos, esto parece un mecanismo de defensa no letal. Una medida de contención. Exacto. Es como poner a alguien en la sala de espera de la existencia para evitar que moleste. Claro, es que si conectamos esto con el panorama general de la inteligencia militar, la interpretación de este mecanismo no letal es crucial para los analistas. ¿Por qué? Porque nos muestra un comportamiento de contención muy específico. La entidad fue interrumpida, evaluó la amenaza y utilizó una herramienta para anular esa interrupción de forma completamente inofensiva a largo plazo. ¿Lo quitó de en medio sin hacerle daño? Exacto. Y luego continuó con su actividad. Esto establece un precedente clarísimo sobre sus reglas de enfrentamiento. Nos dice que tienen la capacidad de alterar la presencia física de un ser humano, de borrarlo temporalmente del continuo espacio-tiempo local. Que se dice pronto, ¿eh? Ya te digo, pero eligen hacerlo sin causar daños colaterales. Es una respuesta súper proporcionada ante una simple molestia auditiva. Vale, pero esa idea de un arma de pausa no letal nos da una falsa sensación de seguridad, creo yo. Nos sugiere una regla de no agresión, casi como si fueran exploradores súper pacíficos con una directiva de no interferencia. Sí, como en Star Trek. Eso es. Pero esa teoría se desmorona por completo cuando revisamos qué ocurre cuando el bando soviético decide disparar primero. Y para eso tenemos que viajar al aislamiento absoluto de Siberia. Un escenario totalmente distinto. Pasamos de un parque urbano lleno de niños a una instalación militar de alto secreto en medio de la nada. A ver, para entender cómo llegó esta siguiente información a nosotros y por qué tiene tantísimo valor, debemos mirar al caos burocrático de 1991. El fin de una era. Totalmente. Gorbachov está en el poder, el bloque del Este se está cayendo a pedazos y se toma la decisión histórica de disolver partes de la Administración de Inteligencia de Alto Secreto de la KGB. Y eso abre la caja de Pandora. Esa disolución genera una fractura monumental en el famoso hermetismo soviético. Archivos que habían estado bajo 7 llaves durante décadas empiezan de repente a moverse, a copiarse, a filtrarse en el mercado negro. Y es a través de esa enorme grieta por donde la CIA logra hacerse con un expediente muy específico. Un archivo de 250 páginas que es pura pesadilla logística y militar. Oro puro para inteligencia. Sí. Contiene fotografías documentales, dibujos técnicos y los testimonios directos de los 2 únicos supervivientes de un altercado ovni contra una unidad militar soviética en Siberia. Es que la secuencia de eventos que describe ese archivo de la KGB es de una escalada militar de manual, pero claro, con un actor desconocido. Cuéntanos cómo empieza. Pues una unidad militar soviética está realizando maniobras de entrenamiento rutinarias. De pronto, un objeto con forma de platillo volador aparece volando a muy baja altura sobre la taiga siberiana. Rozando los árboles casi. Sí, y por razones que el propio informe de la KGB clasifica como desconocidas, alguien en tierra entra en pánico o quizás simplemente sigue un protocolo ciego de defensa antiaérea y lanza un misil tierra-aire contra la nave y hace en blanco. Un impacto directo. El platillo volante es derribado y cae a tierra, destrozando árboles a no mucha distancia de la posición de la unidad militar.
Y aquí es donde la morfología del asunto cambia radicalmente respecto a lo de Voronezh. Sí, porque de entre los escombros humeantes de la nave emergen sus ocupantes. Pero las fuentes son súper claras haciendo la distinción. No se parecen en nada. Son totalmente diferentes. Aquí no hay gigantes biónicos, ni trajes con símbolos cirílicos, ni asistentes robóticos cuadrados con botones. Los testimonios de los dos supervivientes describen a 5 humanoides de muy baja estatura. Los típicos, ¿no? Claro, sus proporciones encajan más con el fenómeno clásico. Cabezas enormes en cuerpos muy frágiles, con grandes ojos negros sin pupilas. Viendo esto en perspectiva, es como si estuviéramos observando a dos especies diferentes, o al menos dos tipos de tecnologías completamente distintas operando de manera impune en el mismo espacio aéreo soviético. Como si hubiera tráfico aéreo de distintas facciones. Totalmente. Por un lado, los exploradores robóticos gigantes y mecanizados de Voronezh, y por otro, lo que parece ser una tripulación mucho más biológica, frágil, pilotando una nave de reconocimiento que resulta ser, vulnerable a un misil convencional de la Guerra Fría. Pero cuidado con eso porque esa vulnerabilidad inicial es el gran engaño de este incidente en Siberia. ¿A qué te refieres? A que la fragilidad biológica de esta tripulación es solo una ilusión táctica, porque lo que ocurre justo después de salir de los escombros es donde la física que conocemos deja de tener sentido, y donde el informe de la KGB pasa de ser un parte de guerra a un documento de terror científico absoluto. ¡Madre mía! Aquí es donde llegamos al clímax del evento. Imaginemos esto a cámara lenta, tal y como lo debieron relatar los aterrados soldados a los interrogadores de la KGB después. Tuvieron que flipar. ¿Normal? Los 5 humanoides, tras sobrevivir al impacto de un misilazo, no huyen hacia los bosques asustados. Tampoco levantan las manos rindiéndose ante los soldados. Se aproximan los unos a los otros, acercándose cada vez más hasta que, literalmente, se fusionan. Se fusionan, sí. Las fuentes dicen que sus cuerpos biológicos se unen para formar un único objeto que rápidamente adquiere una forma completamente esférica. Y el nivel de detalle en este punto del testimonio de los supervivientes es abrumador. La esfera recién formada no se queda estática ahí en el suelo. ¿Qué hace? Comienza a emitir un sonido muy penetrante, descrito por los testigos como una mezcla insoportable entre un zumbido constante y un silbido superagudo que les lastimaba los tímpanos. ¡Ostras, qué dolor! Y simultáneamente, el objeto se vuelve de un color blanco brillante, totalmente incandescente, que ciega a quienes lo miran directamente. Y la esfera empieza a aumentar de tamaño de manera dramática, como si estuviera acumulando una presión energética inimaginable por dentro. Y en cuestión de segundos, explota. Pero no como una bomba normal. No. Detona liberando una luz de una intensidad extrema. Y las consecuencias de ese destello no son térmicas. O sea, no hay una onda de choque cinética que arranque los árboles de cuajo, no hay fuego, no hay metralla volando. Es una explosión silenciosa. Silenciosa y mortal. Los documentos relatan que 23 soldados que estaban observando directamente el fenómeno se transforman en el acto en postes de piedra. 23 hombres petrificados al instante. Y solo 2 soldados logran sobrevivir a esta locura. Sobreviven simplemente porque, en el momento exacto del destello, se encontraban bajo una sombra intensa, resguardados detrás de equipamiento militar pesado. Tuvieron una suerte increíble. Sí, al estar en la sombra estuvieron mucho menos expuestos a la radiación directa de esa luz blanca. Pero espera, a ver, porque aquí es donde la mente de un analista militar tiene que cortocircuitar por completo. Porque en el mundo del espionaje soviético no te puedes quedar solo con el testimonio loquísimo de 2 soldados en estado de shock. Para nada. Necesitan pruebas físicas. Exacto. Las notas desclasificadas detallan que los cuerpos, los restos de estos 23 efectivos fueron recogidos y trasladados bajo el más estricto secreto a una institución de investigación científica militar cerca de Moscú. Para hacerles pruebas. Y aquí te necesito, porque los forenses los analizaron a fondo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? ¿Qué encuentras exactamente cuando le haces una autopsia a un hombre de piedra? Es que es literalmente el mito clásico de Medusa. Tal cual. Aquel monstruo que convertía en piedra a quien lo miraba. Pero aquí no hay mitología griega. Hay un reporte sellado por la KGB detallando una alteración molecular instantánea en un laboratorio de Moscú. ¿Cómo explican los científicos soviéticos esto en un papel oficial? Pues ese es el punto exacto donde la ciencia ficción se estrella de frente contra la química forense.
El resultado del análisis molecular concluyó que una fuente de energía completamente desconocida había alterado instantáneamente la estructura viva de esos soldados. ¿Pero cómo? Había transformado el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el calcio de esos 23 jóvenes en una sustancia cuya composición molecular era idéntica a la de la piedra caliza. Madre mía, es que me cuesta hasta imaginarlo. Es que, para que se entienda la magnitud de esto, estamos hablando de transmutación atómica masiva. Para convertir tejido orgánico superrico en agua en piedra caliza, o sea, carbonato de calcio, literalmente tienes que reorganizar protones y electrones a nivel celular. ¿Y cuánta energía hace falta para algo así? Lograr eso en un instante requeriría niveles de energía comparables a los del núcleo de una estrella. ¡Qué barbaridad! Pero la locura es que aquí ocurrió sin generar el calor de una explosión nuclear. Fue un proceso de reescritura molecular silencioso y absolutamente perfecto. Es que, claro, ¿cómo procesa esto una agencia de la inteligencia? Porque el objetivo de nuestro análisis hoy era entender cómo gestionaron lo inexplicable. ¿Qué haces cuando descubres que tu enemigo potencial no solo vuela más rápido, sino que puede reescribir la tabla periódica con un simple destello de luz? Pues lo que haces es entrar en pánico. Genera una parálisis burocrática absoluta en los despachos. Y la mejor forma de entender ese pavor institucional es leyendo las declaraciones de uno de los representantes de la inteligencia estadounidense que evaluó este documento tras la filtración, del 91. ¿Qué dijo la CIA? Y esto plantea una pregunta importante sobre la defensa nacional. El agente de la CIA afirmó textualmente, y cito, «Si el archivo de la KGB corresponde a la realidad, este es un caso sumamente amenazador. Los alienígenas poseen armas y tecnología que van más allá de todas nuestras suposiciones. Pueden defenderse si son atacados». Claro, les quita el sueño. Ese es el núcleo del problema geopolítico. Lo que de verdad aterró a los analistas de la CIA no fue debatir en una mesa de qué galaxia lejana venía la nave. Lo que les heló la sangre fue darse cuenta de la abrumadora e insalvable superioridad armamentística. Ante eso no puedes hacer nada. Nada. Frente a la capacidad de transmutar materia orgánica en piedra de golpe, el arsenal nuclear entero de los Estados Unidos o de la Unión Soviética es el equivalente a tirar piedras con un tirachinas. Claro. De repente, toda la doctrina de disuasión nuclear no sirve absolutamente para nada. Supongo que había un miedo real de que esto ni siquiera fuera extraterrestre, sino que los soviéticos hubieran inventado un arma psicológica de desinformación masiva para asustar a Occidente. O eso, o tecnología real ante la cual estaban todos 100% indefensos. Es sobrecogedor, de verdad. Pues vamos a hacer una recapitulación súper rápida del viaje asombroso que hemos hecho hoy a través de estos papeles antiguos. Un viaje intenso, desde luego. Hemos empezado en un parque público en el 89, a plena luz del día, con robots cuadrados que parecían tener botones físicos y gigantes con trajes marcados con la letra C, que ante el simple grito de un adolescente asustado, pues pausaban la realidad para borrarlo temporalmente de la existencia sin hacerle daño. Tecnología de contención pura. Donde derribar un simple platillo volador significó ver cómo 5 seres se fusionaban en una bomba de luz capaz de reescribir la química biológica de un batallón entero. Y convertirlos en estatuas de piedra caliza. Literal. Todo esto documentado con la frialdad y el rigor de quienes por profesión se dedican a medir amenazas globales y proyectar guerras. Es que es absolutamente increíble la disonancia cognitiva. Sí, pero ilustra perfectamente por qué todo este tema es tan relevante para nosotros hoy. En medio de la paranoia, la tensión constante y la burocracia aplastante de la Guerra Fría, las agencias de inteligencia se encontraban documentando con una seriedad mortal tecnologías y eventos que hacían añicos las leyes de la termodinámica y la física conocida. No estaban buscando fantasmas para un programa de misterio en el aire para cualquier mente curiosa que haya llegado hasta el final de este análisis. Adelante, cuéntanos. Pensemos detenidamente en las implicaciones del mecanismo biológico de esa explosión en Siberia. Si la simple luz emitida por esa esfera tuvo el poder de reorganizar la estructura molecular compleja de 23 seres humanos, Que son millones de células. millones, transmutando células vivas en pura piedra caliza en cuestión de milisegundos, pues ¿qué nos dice eso sobre lo increíblemente primitiva que es nuestra comprensión actual de la física fundamental? Que estamos en pañales. Totalmente en pañales. Si la energía puede reescribir la materia sólida de una forma tan instantánea, tan limpia y con esa precisión quirúrgica, entonces, la verdadera brecha tecnológica entre nosotros y los protagonistas de estos documentos no reside simplemente en la capacidad de construir motores súper rápidos para volar entre las estrellas. ¿Dónde reside entonces? La verdadera brecha reside en el control absoluto del tejido mismo de la realidad.
Ostras. Es que nos pasamos la vida intentando contar tanques y submarinos, exigiendo precisión en nuestros pequeños mapas estratégicos, creyendo que dominamos por completo las reglas del juego. Y no dominamos nada. Nada. Y mientras tanto, según estos archivos desclasificados, alguien más, o quizás algo más, está repartiendo unas cartas que cambian las reglas del universo frente a nuestros propios ojos, demostrando que en el oscuro mundo de la inteligencia profunda, a veces la verdad no solo es clasificada, es literalmente incomprensible. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas. Lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historia envasada. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa, libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad crezca en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal. Es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.